Bueno, pues ya estoy aquí. Vamos a empezar a hacer una ponencia. Se llama Descubriendo mi yo interno. Para mí es una ponencia bastante novedosa. Nunca hago este tipo de ponencias. Normalmente hago sobre cosas que yo domino, que yo trabajo, que yo funciono, pero nunca sobre, en este caso, que es como que yo me voy a abrir o voy a hablar de cómo yo trabajo para dentro de mí, para poder tranquilizarme, para poder hacer las cosas para poder ayudar a las personas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta distintas actividades y acciones. Para eso nos vamos a ir a la pantalla de presentación. Aquí ya me veis chiquitito. Como siempre, ahí abajo estáis viendo mis redes sociales por si queréis seguirlas y todo. Y bueno, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace la idea de descubriendo mi yo interno, ¿no? Nace porque creo que cuando vamos a hacer terapia es importante que nosotros tengamos un interior bastante controlado, bastante trabajado. Si nosotros tenemos muchos miedos interiores, es muy difícil que nosotros hagamos buenas ponencias, o sea, ponencias, buenas intervenciones sociales. ¿Por qué? Porque puede ser que muchos de los problemas de la otra persona estén removiendo todo lo que pasamos con nosotros. Y poneros que estáis en una situación intentando ayudar a una persona y ponéis una cara de... ¿no? Y a veces lo vemos, ¿no? Y en ese aspecto nosotros tenemos que poner una cara seria, una cara respetuosa con la persona con la que estamos hablando y hay que trabajar de tal forma que nosotros, en este caso las personas que estamos intentando ayudar, podemos hacer de una forma bastante buena. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que descubriendo mi yo interno, lo que busca es cositas para trabajar a nosotros y nosotros conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es importante que avancemos desde ese punto de vista. Para empezar, comunicaros que ahí están mis redes sociales, tanto Instagram, Gabriel Ángel Cano, YouTube, Gabriel Ángel Cano y Twitch, que es donde estáis ahora mismo, Gabriel A. Cano, ¿no? También podéis verlo ahí y si queréis pues, seguirme con las redes sociales, pues ahí estamos, ahí vais a disfrutar de todos los contenidos que yo voy creando en torno a lo que yo soy, que soy trabajador social, soy antropólogo y además soy emprendedor, ¿no? Entonces, en torno a esas cosas o a esas acciones o a esos contenidos son los que voy creando yo los vídeos para que vosotros podáis verlos, ¿no? Para empezar, siempre me gusta hablar de mi experiencia, ¿no? De mi currículum, ¿no? Y poder hablar de que esto va mucho de dentro de nosotros, ¿no? Eh, Muchas veces uno de los problemas que tenemos internos es donde hemos nacido y todos los miedos que tenemos de cuando eres pequeño o todos los miedos que tienes de cuando eres más joven, ¿no? Y entonces llega un momento en que vas creciendo, vas cumpliendo años y tienes que asimilar todo esto que estamos hablando de, pues bueno, pues voy cumpliendo años, algo que cuando era pequeño me sentaba muy mal, como pudiera ser, yo qué sé, pues el barrio donde yo estaba, pues de mayor me di cuenta de que mi forma de ser ahora es gracias a todo lo que he aprendido en ese barrio, todo lo que he sufrido en ese barrio, todo lo que he avanzado en ese barrio. Hablaba una canción de Platero y tú que decían desertor del arado, ¿no? Son esas personas que ya en toda la vida viviendo en un pueblo, de pronto se van a la ciudad y quieren ser de ciudad, ¿no? Estamos hablando de mi yo interior, es decir, yo no he decidido nacer en un pueblo, yo no he decidido nacer en este barrio, pero sí que he tenido que vivir en este barrio y no tengo que mirarlo ni con orgullo, ni tengo que mirarlo con desprecio. Es la realidad, ¿no? Entonces, a partir de que es una realidad y que podemos haber sufrido, ¿no? Porque yo conozco gente que ha nacido en barrios o en mi barrio, que debido a su situación, a su forma de ser, a su personalidad, a sus orientaciones a veces sexuales, ¿no? Pues han podido ser perseguidos, han podido ser eh, extorsionados, han podido ser pues molestados y a lo mejor no tienen buen recuerdo del barrio en sí por todo lo que han estado viviendo, pero que no ha sido el barrio, podía haber estado en cualquier otro sitio y haber pasado. Entonces ya es un momento que te haces adulto y tienes que empezar a vivir y ver qué has aprendido, qué ha funcionado, qué se ha quedado en ese barrio, si le tienes odio al barrio, si... bueno, pues está ahí. Y pongo, he crecido desde un barrio hacia el mundo y orgulloso de su barrio y de donde he partido, ¿no?
Yo mañana podré llegar a ser presidente del gobierno, poder ser ministro, pero siempre diré que nací y viví en un barrio y quizá que era obrero, que era de clase baja comparado mejor en Talavera de la Reina, que es donde yo estoy viviendo, pero en un momento determinado yo tengo la capacidad de poder esforzarme para salir de ese binomio, a veces de exclusión-pobreza, y poder avanzar, ¿no? Poder estudiar, poder aprovechar todas las oportunidades y tirar para adelante. Entonces yo nunca tengo que renegar esa parte, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Es decir, si nosotros cuando llegamos al futuro miramos a nuestro pasado con rencor, ¿no? Don't look back in anger, decían los Oasis, ¿no? No miremos atrás con rencor, porque lo atrás ya lo hemos pasado y quizá lo que tenemos que ir poco a poco viendo es cómo construir el futuro, qué hemos aprendido de ese pasado, qué no queremos volver a tener en ese pasado y qué es aquello que vamos de ese pasado a aprovecharlo para utilizar en el futuro, ¿no? A partir de ahí, y esta ponencia quizá va a ser bastante corta, yo siempre trabajo con algo que llamamos conciencia plena. La conciencia plena, y aunque ahora hay muchas formas de trabajarlo, por ejemplo, en mindfulness, si te tradujéramos lo que significa, perdón, si tradujéramos ahora mismo lo que significa el mindfulness al lenguaje de ahora, pues sería algo así como conciencia plena, ¿no? ¿Qué hablo de conciencia plena? Saber dónde estoy, dónde puedo ir, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis destrezas. Ahora sí iremos viendo un poquito más. Pero tener conciencia plena de estoy en este momento, estoy haciendo terapia, porque estamos hablando de este yo interior para poder hacer terapia. Tengo un montón de problemas, pero si, según estoy haciendo terapia, yo no soy capaz de centrarme en la tarea que estoy haciendo, a lo mejor estoy pensando en todo lo que estoy haciendo atrás y lo estoy haciendo muy mal. Cuando hablo de terapia, hablo de si me centro en que estoy montando el bici, o me centro que estoy grabando un vídeo, o me centro que estoy con la familia tomando unas cervezas. Sí que es verdad que nuestra mente a veces es muy compleja y puede ir a un montón de sitios, pero tenemos que tener en cuenta que esto de la conciencia plena, lo que nos viene o lo que intentamos que sea simplemente es que poder eh, trabajar para que cuando estemos nosotros haciendo algo en un sitio concreto estemos a eso. ¿Cómo se consigue la conciencia plena? ¿Cómo podemos llegar a una conciencia plena? Pues a veces es más fácil de lo que pensamos, pero tiene que ver con el cómo nosotros nos planteamos las cosas. Si yo ahora mismo estoy trabajando en terapia y de pronto mi cabeza se va a pensar otra cosa, soy el primero que me digo, no, no, tienes que estar en terapia. No, tienes que centrarte en la terapia. Pero cuando esté en otro sitio tengo que centrarme en eso. Tengo que ir buscando yo mismamente, diciéndome a mí, me tengo que centrar en las cosas. A veces hay problemas. Bueno, pues a lo mejor necesito, antes de entrar a la terapia, 10 minutos, 15 minutos, los cuales me tengo que relajar, tengo que pensar lo que voy a hacer ahora, el caso que viene, de qué va ese caso, cómo he trabajado en otras sesiones, apuntar si está todo bien, dejar un papel para empezar a apuntarlo, empezar a trabajar la concentración, que eso también, pues intentar cerrar los ojos, ir pensando en lo que me voy a deparar en el futuro, qué es lo que voy a encontrar, qué es lo que me puede decir la otra persona. Eh, a partir de ahí, nosotros vamos trabajando esto que digo que yo hablo de conciencia plena, que no es otra cosa que poder estar concentrado en la tarea que estás haciendo. A veces uno de los problemas que se encuentra cualquier persona a la hora que dice, bueno, pues no soy productivo, tiene que ver con que intenta hacer 5 cosas a la vez o intenta hacer 3 cosas a la vez y estar pendiente de otras 2. Y no, a veces tenemos que empezar a trabajar para centrarnos en una, hacerla bien lo antes posible, terminarla e irnos a otra. En esto de la terapia y cuando hablamos de la conciencia plena, tiene que ver con que nosotros hemos dedicado una tarde a hacer terapia, a lo mejor por la mañana tenemos que hacer otro tipo de actividades que nos hagan y estemos tranquilos, que estemos bien. Y tener en cuenta que si nosotros estamos muy nerviosos y estamos muy mal, hay que también tomar la decisión de parar la sesión o hacer sesiones mucho más suaves, con otro tipo de técnicas que no merezcan tanto que yo tenga que tener la conciencia plena. Porque a veces estamos cansados, a veces venimos de situaciones muy complejas dentro de nuestra propia familia, de nuestros propios hijos, de nuestros propios amigos y en ese momento no estamos lo suficientemente concentrados para poder hacer el tipo de terapia.
tenemos que empezar a aprender a abstraernos, ¿no? Eso que hacen los pilotos de Fórmula 1, no sé si lo habéis visto alguna vez, que se van a un sitio, se sientan, quedan quietos, divisan la carrera, piensan el circuito, la curva, en tal curva tengo que ir a 40, en tal curva tengo que ir a 100, en tal curva puedo ir a 200. Eso nosotros podemos trabajarlo, porque nos paramos, hoy viene Pedro, a ver qué tal está Pedro, en los días se fue bastante fastidiado, tiene muchos problemas con su madre, pero Pedro no es mala gente, pero sí que es verdad que le gusta llama la atención porque tiene baja autoestima y tiene miedo a que la gente le deje de lado, entonces yo voy a ir trabajando el caso que voy viendo y me estoy metiendo en el caso, para llegar a un momento a lo que estamos hablando, como digo ahora, y repito por última vez, el tema de la conciencia plena para poder llegar más allá. Una cosa muy importante para cuando tenemos que trabajar es aprender a conocerme a mí, aprender a crecer, ¿no? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Qué es lo que sé hacer bien? Había un dicho muy bueno que decía que había un niño que había sacado un 10 en dibujo y un 5 en matemáticas. Entonces la madre va a hablar con el profesor, con el tutora, y en aquel momento, según le está hablando, le dice que si se ha enterado de lo que tiene que hacer. Y dice, sí, te voy a apuntar en la clase de matemáticas, porque le veo que es muy malo en matemáticas. La tutora le dice, ni lo intentes, tu hijo va a ser un zocato en matemáticas toda la vida. Lo que tienes que apuntarle es a dibujo, porque tiene una capacidad muy grande en dibujo. Tienes que empezar a motivar ese dibujo que él va a hacer de dentro. Entonces, nosotros para poder trabajar nosotros mismos tenemos que aprender a conocernos. Hay muchas formas de cómo conocernos. Ahora voy a decirlo algunas de ellas. Pero es importante en este conocernos como soy yo, ir dibujando lo que también queremos ser. Por ejemplo, a mí me gustaría ser un buen ponente. Pues a lo mejor tengo que aprender, como digo, a crecer viendo otros ponentes, exponiéndome aquí, hablar con todo el mundo, preguntar a la gente cómo me ven como ponente, qué es lo que puedo cambiar, escuchándome a mí. Hay mucha gente que quiere ser ponente y no se escucha a él. Es como un cantante cuando canta y dice, no, a mí no me gusta escucharme. Ya, pero es que si no te escuchas no sabes si has cantado bien, si has desafinado, si no has desafinado, si has dado un tono alto, si has dado un tono bajo. Pues esto pasa con las ponencias. Yo a veces me las pongo y luego me escucho y digo, ¡buh! Tengo que quitarme el deje este de decir, etcétera, etcétera, etcétera. O hago mucho, a veces, y es porque se me seca la garganta y una forma que tengo, a veces voy bebiendo agua, que pasó aquí el agua, pero otras veces, sin querer, hago ese gesto que a veces puede sonar bastante molesto. Pero tiene que ver con mi forma de hablar, mi forma de ser, y tengo que trabajar, o sea, es que se queda como si fuera un gargajo aquí de cuando estás constipado, entonces me hace ese efecto, ¿no? Eso solo se consigue si yo me conozco a mí. Me miro al espejo, me miro y miro cuánto mido, mi corte de pelo, mis orejas. Tengo que aprender a conocerme todo. Si soy alto para la edad, no soy alto para la edad, cómo me considera la gente. Si soy agresivo, no soy agresivo, un montón de cosas que se pueden hacer y se pueden ver. Y esto es lo que van haciendo y vamos constituyendo un conocerme a mí, un aprender a crecer. Es algo que tenemos que hacer poco a poco y tenemos que ir viéndolo. ¿Qué ropa nos queda? Está bien. ¿Qué ropa nos queda mal? ¿Con qué ropa estamos más seguros? ¿Con qué ropa estamos menos seguros? Vale, tenemos que ir poco a poco conociendo más de nosotros. Y no tener vergüenza cuando me digan a alguien, ¿tú cómo eres? Y yo puedo decir que soy una persona directiva, que soy una persona que asume los retos, las responsabilidades rápidamente. Soy una persona que tengo poca paciencia porque pienso que las cosas se tienen que hacer y se tienen que hacer en el tiempo necesario. Es una persona que a veces soy una persona muy, ¿cómo decirlo? Cuando quiero avanzar ya, no quiero esperarme a mañana, quiero avanzar ya, impaciente y todas esas cosas. Y a veces todo eso tengo que controlarlo, es decir, acabo de hacer una cosa y tengo que esperar 4 meses sí o sí, ¿no? Voy a hacer mientras otra, pero hasta dentro de 4 meses no voy a dar los resultados. Si yo me dejo llevar, pues como soy yo, estaría 4 meses todo el rato, a ver. No,
Lo tengo que poner en el calendario, me tengo que apuntar 4 meses, quedan 3, y me hago propias estrategias para yo poder controlarme a mí, mis propios impulsos, porque me conozco. Y eso es bueno. Eso es bueno para lo que estamos hablando de conocernos el yo interior para siempre, como digo, empezar a trabajar y hacer terapia. ¿Vale? ¿Cómo nos conocemos? Pues con un DAFO. No hay que darle más vueltas. Quien no ha conocido nunca un DAFO, estamos hablando de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Siempre hay dos que se colocan en negativo, las debilidades y las amenazas, y hay dos que se colocan en positivo, fortaleza y oportunidades. Hay dos que son internas, que son mías, que yo las puedo dominar, que son los factores internos y pueden ser las debilidades y las fortalezas. Y luego están los factores externos, que yo no los voy a tocar nunca, que son las amenazas y las oportunidades, ¿vale? Entonces, si nos pusiéramos a ver ahora mismo, vemos que un factor interno en negativo serían mis propias debilidades. Cómo soy yo y qué es lo malo. Ahí tenemos, veis en el ejemplo, que pone sin experiencia en el sector. ¿Vale? Pues quiero ser, como he dicho antes, formador, quiero ser terapeuta, pero no tengo experiencia. Es una debilidad. ¿Por qué? Porque esa debilidad se puede vencer. Lo bueno que tiene cuando ponemos las debilidades, sobre todo, es porque las podemos vencer. Y las amenazas porque las intentamos controlar. Cambia mucho. Las debilidades yo me formo y me las quito. Las amenazas son externas. Entonces yo lo que hago es trabajar y tener actividades y opciones para poder controlarlas. En este caso, como digo, debilidades. Idiomas, no sé idiomas, no puedo desplazarme a otra ciudad, no tengo coche, no tengo carnet de conducir, son debilidades, pero si os dais cuenta, yo puedo estudiar inglés, puedo sacarme el carnet, puedo comprarme un coche. Soy autoexigente, pues tengo que aprender a no ser tan autoexigente. Que a veces la autoexigencia la confundimos, porque a veces dicen, no, yo es que soy muy autoexigente. Bueno, a lo mejor lo que eres es una persona bastante miedosa, ¿no? Entonces, tienes miedo al fracaso, cuando el fracaso es parte del éxito. Y tienes miedo a no tener nada controlado, es una persona controladora. Tengo que tener todo controlado y si no, no lo hago. Pero Pablo ya nos decía en su libro que si quieres tener todo al 100%, si quieres que todo esté perfecto, no vas a empezar nunca, porque nunca va a estar todo perfecto. Siempre vas a encontrar algo que te haga pensar que puedes mejorarlo, ¿no? Entonces, entendemos, las debilidades son de nosotros. Por ejemplo, si no tengo paciencia, no tengo carne de conducir, no sé estudios, o sea, no tengo la experiencia necesaria, no he leído lo suficiente. Todo serían cosas nuestras propias que no van funcionando. Luego, como es DAFO, voy a ir debilidad y amenaza. Cuando hablamos de las amenazas, tiene que ver con el entorno donde vivimos. Ejemplo, sensación de incertidumbre por el COVID. Esto estamos hablando de emprender y veríamos cómo, que está complicado. Alta tasa de paro, los ERTES, mucha competencia en mi sector, entorno laboral inestable. Lo miramos en lo nuestro, hacer terapia o, como he dicho yo, ser formador. Amenazas. Los trabajadores sociales no están considerados dentro del Estado, o sea, no están considerados dentro de la sociedad como personas que puedan dar terapia social. Pero además la administración no paga a trabajadores sociales para hacer terapia, con lo cual estamos distantes. Las personas cuando tienen un problema tienen ya la palabra adquirida como que son los psicólogos o las psicólogas las que le pueden ayudar. Nunca piensan en un trabajador social en este tipo de cosas. Además, piensan que los trabajadores sociales somos burócratas, que solo sabemos utilizar o trabajar desde los papeles, desde la crear archivos o expedientes que puedan dar luego derechos o servicios, pero debemos de crear esos expedientes. Descanso de hablar. Como he dicho antes, que a veces me atoro y vosotros nadie escribís por el chat, pero bueno, cuando queráis escribir ahí tenéis el chat. Además, estas amenazas que estamos hablando pueden ser cambiantes. Puede ser que ahora estemos en una situación de COVID, mañana estamos en una situación de una crisis económica, puede ser que también la amenaza sea que vive en un pueblo de 10.000 habitantes, necesito un pueblo de 100.000 habitantes para que el tanto por ciento de personas que pueden venir a mis servicios sea rentable para que mi servicio tire para adelante. Otra amenaza, en este caso, por ejemplo, si hablamos de la terapia, estamos de conocernos a nosotros, ¿vale? Entonces, tenemos que conocer también el entorno donde nosotros vivimos. Otra amenaza que podemos encontrar es que la renta per cápita es muy baja,
que la gente tiene cosas que se hacen gratis y tenemos que ir viendo. Pero este DAFO que nosotros nos vemos, que nos conocemos, que nos vamos valorando, nos van ayudando a conocernos todo el interior. Entonces, ahora veremos cómo se construye el DAFO con otro tipo de técnica. Pero ¿qué resaltaría aquí en esto del DAFO para mí muy importante? Es no tener miedo a conocernos. No tener miedo a saber lo que somos. No tener miedo a dónde estamos. Es decir, por ejemplo, puede ser que una amenaza haya llevado a una debilidad. El otro día en mi canal de YouTube hablaba de que una amenaza, como puede ser que los profesionales de la psicología nos estén amenazando siempre a los trabajadores sociales como que no podemos hacer terapia, nos ha llevado a una debilidad, que es la indefensión aprendida. O sea, al final nosotros hemos pensado que no valemos para hacerlo. ¿Veis? De una amenaza, que es un colectivo, una gente que nos está presionando a nosotros, llegamos hacia una debilidad que es nosotros ya hemos asumido como parte nuestra como que no podemos, ¿no? Muchas compañeras y compañeros están viendo cómo en la lucha de algunos estamos intentando abrir el camino de que sí que podemos hacer terapia, cómo podemos hacer la terapia y demostrando que llevamos tiempo haciendo la terapia. Lo que pasa es que, bueno, esto es atención en trabajo social, es terapia. Terapia es tratamiento y el tratamiento es terapia. Y ya está. Y si hacemos un tratamiento social a una persona, estamos haciendo una terapia social a una persona. Pues entender eso. Hay amenazas que nos pueden llevar a las debilidades. Por eso lo importante es trabajar esas amenazas y tenerlas en cuenta, ¿no? Y tenerlas en cuenta en millón. Por ejemplo, una amenaza de un factor externo para el yo mismo lo he encontrado con personas migrantes que son fuera de España, que quieren en España hacer cosas, quieren hacer proyectos, crear distintas acciones, pero al final tienen un rechazo por ser persona migrada, por ser persona migrante, lo cual eso es una amenaza, pues una parte externa, y que luego puede crear indefensión aprendida o puede crear una baja autoestima dentro de los factores internos, con lo cual ya tenemos una debilidad. Que veáis que todo está correlacionado, ¿no? Y luego tenemos las fortalezas. Las fortalezas son esas destrezas que tenemos nosotros como personas por haber estudiado, por haber trabajado. Hola, Kofo Chejibar, muchas gracias por venir al canal y bienvenido, espero que tengas mucho tiempo. Hoy estamos hablando de conocer un poquito mi yo interior, cómo trabajar mi yo interior para ser mejor profesional en el trabajo social, que es a lo que me dedico yo, y cómo hacer terapia, ¿no? Es varias sesiones que estamos haciendo, así que te invito, bueno, si quieres hablar o charlar por el chat, pues vamos hablando. Las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Pues las fortalezas son, como he dicho, aquellas cosas que tengo yo que me van a ayudar. Haber estudiado, tener motivación, la actitud positiva, ser proactivo, no tener miedo a embarcarme, no tener miedo a coger el coche y hacerme 500 kilómetros para trabajar. Entonces, eso son mis fortalezas, son las cosas como mis superpoderes que voy a trabajar y que a veces les voy a utilizar para luchar contra mis debilidades. Por ejemplo, tengo una actitud positiva y proactiva, pero no tengo experiencia en el sector. Bueno, pues voy a intentar hacerlo una y otra vez hasta que tenga experiencia. O sea, lucho desde un lado hacia el otro para poder llegar y con esa fortaleza cubrir una debilidad o trabajar esa debilidad con esa fortaleza. Y las oportunidades sería el entorno lo que nos da. A veces el hecho de una crisis económica hace de que haya más personas con necesidades y con trabajos emocionales que a lo mejor luego no tienen economía para pagarnos, pero hay una oportunidad hay personas que tienen necesidad de ser atendidas de forma emocional y de forma terapéutica. Con lo cual, ahí estaríamos hablando de que a partir de esa necesidad de ellos es una oportunidad para nosotros. Oportunidad puede ser el hecho de que no tengo cargas familiares y ahora es el momento de poder emprender o hacer algo, ¿no? Entonces, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Si yo ahora mismo dijera dos debilidades mías, ¿no? Pues la primera, pues quizá es pues ser muy impulsivo a veces y no tener filtro, como hablamos muchas veces, y eso me genera muchas veces problemas.
Esa debilidad que tengo a veces no me genera problemas, pero generalmente me voy a tener problemas. Otra debilidad que puedo llegar a tener es el que confío en todo el mundo, ¿no? Y que pienso que todo el mundo es bueno, que lo va a hacer todo bien y no siempre todo el mundo es así. Y bueno, como fortaleza, que no guardo rencor. Que si una persona me la lía, le digo, bueno, vale, pues contigo ya sé que no puedo confiar, voy a buscar a otra persona que confiar. Tengo la suerte de que no pienso que esa persona me la lía, todo el mundo me va a liar. Entonces, si una fortaleza, y luego la actitud positiva y proactividad que tengo, eso es mis fortalezas. Amenazas, pues vivo en Talavera de la Reina, es la ciudad con más paro del mundo, una de las ciudades con más paro del mundo para crear cualquier cosa. Pero también es una oportunidad, porque es un lugar donde se puede construir un montón de cosas porque no hay nada realizado, ¿no? Otra amenaza, pues el hecho de ser trabajador social y que todo el mundo piensa que los trabajadores sociales no podemos hacer terapia. Y otra oportunidad es eso, que podemos trabajar con las personas desde otra forma diferente de trabajar, desde otro espacio, y eso es una oportunidad nosotros para poder avanzar, ¿no? ¿Vale? Así que poco a poco vamos avanzando en estas cosas. Bueno, decir que, como he dicho antes, una forma de conocernos a nosotros es utilizar la ventana de Johari. La ventana de Johari sería como nuestra forma de ser, nuestra propia personalidad, quiénes somos nosotros, y ahí vemos que hay 4 espacios dentro de nosotros mismos, de toda la información que nosotros damos, la personalidad, la cultura, la forma de hablar, los contenidos teóricos que tenemos en la cabeza, hay un montón de cosas, ¿no? Dentro de nosotros y se distribuye en 4 áreas. 4 áreas que, dependiendo de la área que estemos, tiene unas peculiaridades o tiene otras, ¿no? Área pública, área ciega, área oculta y área desconocida, ¿no? Vale, vamos a empezar por la área pública. Como veis en esas líneas, aunque falta una que no sé por qué no está ahí colocada, pero bueno, la área, no, sí está bien, está abajo, pero sea un poquito más pequeñita, ¿vale? La área pública es todo lo que los demás conocen de mí y que yo también conozco. Tono de piel, tono de voz, el pelo, mi forma física, que soy trabajador social, que soy antropólogo, ¿qué más? Eh, que emito en Twitch, eh, hay un montón de cosas que sabe la gente, mi equipo de fútbol que a veces lo he dicho, mi forma de pensar, cuál es mi actitud ante, por ejemplo, cosas como el aborto o como pueda haber, yo sé, el alquiler de vientres o la gestación subrogada. Es decir, esas cosas que son públicas, que todo el mundo conoce y yo conozco, y que quizá parece fácil, parece que tenemos que parar y decir, oye, ¿cuáles son las que tengo? Pero todo el mundo lo conoce. Luego hay una parte que es la parte oculta, que es lo que la gente no conoce de mí, ¿vale? Pero yo sí que lo conozco. Y son todos estos pensamientos que yo tengo que no se los digo a nadie. Seguro que hay un montón de pensamientos que vais por la calle y pensáis, y esto, madre mía, no lo voy a decir, pues van a pensar que estoy loco. Si digo esto, van a pensar que estoy totalmente loco. Bueno, pues esa es la parte oculta, ¿no? Algunos que han visto mi charla o mi ponencia sobre la terapia, lo digo porque yo lo utilizo con la gente cuando trabajo en la terapia, ¿no? Y les digo que entiendan cuando es la parte oculta, cuándo es la parte pública y la ciega, ¿no? E intentar conocerlas. Esta parte oculta nosotros podemos ir dejando que sea oculta y pasarla a pública si vamos contando a la gente lo que somos, ¿no? Cuanto más nos conozca la gente, más nos va a ayudar. Cuanto más apertura sea esa parte oculta y cuanto menos ocultemos a la gente al conocernos mucho mejor tendrá mejor relación con nosotros. Generalmente se dice así, ¿vale? Luego, depende de lo que tengamos oculto, ¿no? Luego hay una parte que es no conocido por mí, pero conocido por los demás. Es una parte que tiene que ver con el área ciega. ¿Qué significa el área ciega? Son lo que las otras personas ven de mí, pero yo no lo veo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es eso que estamos hablando de área ciega? Pues, por ejemplo, yo qué sé, pensar un momentito cuántas cosas o cuántas veces un amigo te dice, tú eres muy tal, tu padre te dice, tú eres muy tal, y tu pareja te dice, tú eres muy tal. Tú dices, yo no soy así.
sí que lo eres, ¿vale? Hay formas de nosotros, hay cosas que somos nosotros, que la gente nos ve y nosotros no. Yo pienso que soy una persona calmada. Seguro que la gente que me ve va a decir, ¿calmado tú? Pues yo pienso que es calmada. Entonces, pero también en esa área ciega se mezcla a veces con la área oculta. Mucha gente cuando me ve a mí que voy por la calle dice, bueno, a mi mujer le dice, tú en casa no te tienes que aburrir todo el día aquí hablando, ¿cuánto? Mi mujer dice, no, porque en casa cuando llega se pone a leer, se pone a estudiar. Y es verdad que doy una imagen a veces de mi área ciega que fuera y otra en la propia casa, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando 4 personas o 3 personas te dicen que tú eres de una forma muy concreta, confía en que tú eres de esa forma concreta. O sea, no le des más vueltas. Si 5 personas te dicen, tú es que eres muy introvertido, y te dicen, no, no, yo soy extrovertido, no, tú eres introvertido. Lo que pasa es que tú tienes tu área pública que piensas que eres de una forma, pero luego cuando lo pones en contacto con la sociedad, la propia sociedad es la que termina eh, colocándote en un sitio o en otro, ¿no? Entonces, esto de que os acordáis del anuncio ese del hombre que iba borracho, decía, esto es lo que él ve, y pensaba que conducía perfectamente, y decía, esto es lo que ve todo el mundo, y va chocándose con todo el mundo. Pues es algo así la zona ciega. Que tú vas, que guay, yo soy un tío guay, no sé cuánto, y la gente pues dice, "Ah, pesado, no sé cuánto, ¿no?". Pues entonces, si tú 4 personas coinciden que es así, y te lo dicen, porque te lo tienen que decir, tú eres así. Y lo único que tienes que pensar es si quieres cambiar o no quieres cambiar, o quieres seguir siendo así, porque a lo mejor dices tú, yo quiero seguir siendo así, no quiero cambiar. Bueno, pues eso tienes que planteártelo y tienes que verlo, ¿no? Es decir, si quieres seguir. Ya hemos hablado de la pública, hemos hablado de la oculta y hemos hablado de la ciega. La desconocida. Esta es la que la gente le cuesta más entender, ¿no? ¿Qué es la zona desconocida nuestra? Bueno, pues tiene que ver con todas aquellas circunstancias en las que estamos viviendo que nunca hemos vivido, que no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero que está claro que vamos a reaccionar. Pero nuestro cuerpo como que ya está entrenado para poder reaccionar. Por ejemplo, si vemos un toro y el toro nos persigue, nosotros vamos a salir a correr, porque nuestro cerebro está pensado para huir, para defendernos, para intentar que no nos maten. ¿Vale? Si esa área desconocida la uniéramos, por ejemplo, hacia un conocimiento de cómo hay que correr cuando estás corriendo un toro, la meteríamos en la área pública o en la área oculta y en vez de correr recto, correríamos en círculo, porque al toro le cuesta mucho darse la vuelta y entonces le favorece nuestra carrera con respecto a la carrera del toro, perdón. Por eso, no sé si veis muchas veces, cuando las liebres van corriendo, de pronto van corriendo, cambian, y es porque de esa forma pillan desprevenido al zorro o zorra, al perro o perra, y es capaz de intentar buscar que no le cogen, no le maten, ¿no? Entonces, esa zona desconocida tiene que ver con cuando pasan cosas como traumáticas. De ahí que se ensaye y se entrene mucho las catástrofes. O sea, tú ahora mismo dices, un bombero está entrenado, pero si no está bajo presión no sabemos cómo va a funcionar. Entonces hay que ensayar bajo presión para saber cómo va a funcionar. Entonces, ensayar una vez, otra vez, otra vez, para que esa área desconocida la quitemos. ¿Cómo actuaríamos nosotros ante lo que pasó, por ejemplo, con el accidente del Albia en Galicia hace unos años, o lo que pasó en Atocha, ¿no? Con las bombas que pusieron? Pues no sabemos cómo vamos a funcionar. Pues hay gente que parecía que era muy líder, aguanto y todo, y hizo su cabeza ¡fum! Y empezó a deambular de un lado para otro, fue de un lado para otro, y no estuvo haciendo nada de lo que tenía que hacer, ni estuvo funcionando. Digamos que no rilaba su cabeza, no funcionaba, no sabía que había. Y había otras personas que a lo mejor se la pensaban que podían ser personas que tenían menos capacidades, y en ese momento hizo ¡pac! Y se puso a trabajar, a ayudar, rompiendo las puertas, utilizando las puertas como camillas para poder sacar a los enfermos. No sabemos nunca a pasar. ¿Cómo funcionamos o qué es lo que tenemos que hacer para el tema del yo? Pues hay que intentar ver toda esa parte oculta que tenemos de trabajo, toda esa información que tenemos oculta, si podemos sacarla a que todo el mundo la conozca y hacerla pública. Luego, conocer lo que opina la gente de nosotros, qué opina toda esta gente sobre la área ciega y pasarla pública. Y practicar, trabajar sobre circunstancias que nos puedan pasar en la vida para saber cómo es nuestra área desconocida. Y lo que estamos buscando es que la área pública sea más grande. Cuanto más grande es la área pública, o sea,
La Ventana y Johari son dos psicólogos que hicieron este trabajo y al final él dice que cada uno no estamos compensados. Hay gente que tiene un área desconocida muy grande, hay gente que tiene un área oculta muy grande, hay gente que tiene un área ciega muy grande y hay gente que tiene un área pública muy grande, ¿no? Entonces ellos explican, dependiendo qué es lo que tengas más grande, qué es lo que llegamos a ver, ¿no? Qué es lo que llegamos a ser, ¿no? Y ellos al final terminan que lo importante es tener, o lo bueno o lo más equilibrado, es tener un área pública lo más grande posible, ¿no? Eh, esta diapositiva, que yo quería hacerla, y esta mañana he tenido la suerte de que Víctor Nieto había creado una, por eso está aquí abajo lo de Víctor Nieto Víctor R89 con la arroba. Lo ha hecho él esta mañana, o lo ha compartido, no sé cuándo lo ha hecho, y lo ha compartido como podemos utilizarlo para nuestro fondo de escritorio. A mí me ha gustado mucho y he dicho, ala, pues es el momento de poder utilizar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues ahí lo deja claro. Las cosas debemos de empezar a catalogarlas dentro de nuestra cabeza como importante, no importante, urgente y no urgente, ¿no? Y tenemos que ver esas variables para cómo hacerlo. Se pone que si es importante y es urgente, hazlo. ¿Qué es importante? Pues yo sé, algo que prevalezca la vida. ¿Qué es urgente? Algo que no haya tiempo para poder hacerlo, ¿no? Lo urgente tiene que ver con el tiempo y lo importante tiene que ver con lo que nosotros veamos, ¿no? Porque pueden ser cosas que sean importantes, pero que no sea urgente. Entonces las haremos más tranquilamente para que se hagan perfectas. Habrá cosas que no sean urgentes, ¿vale? Que no sean importantes, pero sean urgentes. Y habrá cosas que no sean ni urgentes ni importantes. Entonces, él lo deja aquí en este claro, es mucho más de explicar, ¿no? Si es importante y urgente, hazlo ya, no lo puedo, para, deja de hacer el resto de las cosas y aceptas. Él luego dice que si es importante pero no es urgente, porque es importante, para, reflexiona, apúntalo, planifícalo, trabaja para que salga adelante. Como no es urgente, podemos tener un mes, 2 meses para poder hacerlo. Hagámoslo bien. Luego dice, si es urgente, pero no es importante, busca a alguien que pueda hacerlo por ti. Delega, confía en la gente. Pero si no es urgente y no es importante, él pone a la basura. Yo no diría tanto de poner a la basura, sino que diría relativista, ¿no? Porque a lo mejor es irte de cañas. No es urgente, no es importante, pero nos ayuda a estar bien. O irnos a cenar con amigos o con amigas. Entonces, tenemos que ir viendo dentro de esta parte qué es lo que estamos hablando. Por ejemplo, entregar hoy, antes de las 12 de la noche, el proyecto que nos va a financiar durante el año que viene, el lugar donde estoy trabajando. O sea, entregar en papel el proyecto de escrito del proyecto que yo el año que viene voy a ejecutar, y hoy es el último día a las 12. Sería importante y urgente, porque hay que entregarlo ya. Pero pensar que lo que hay que hacer es entregar en el registro porque el proyecto ya está hecho y simplemente hay que registrarlo. Pues es muy urgente, pero ya no es importante porque el proyecto ya lo tengo hecho. Entonces ya no es lo mismo crear el proyecto y que nos den el dinero a que el proyecto ya está hecho y lo que hay que hacer es simplemente registrarlo. Cualquier persona puede registrarlo. Es urgente, podemos delegar. Oye, regístralo tú que yo voy a hacer otra cosa que es más importante. Claro que es importante entregar el proyecto, pero ya está hecho. Ahora solo estamos en la urgencia. Aquello que es importante y no es urgente, ¿no? Pues seguir trabajando en las justificaciones, seguir trabajando en las acciones que vamos haciendo y trabajando en buscar las vacaciones dentro de 6, 7, 8 meses. Son cosas importantes, pero no es urgente, no es de hacerlo ahora, ¿no? Entonces no corre prisa de hacerlo. Hay gente, y yo tengo amigos y compañeros que les dice, oye, hay que hacer esto, la apunta y te lo hacen en el rato. Y dice, ¿para cuándo es? Digo, pues para dentro de, o sea, como muy tarde, 6 meses tiene tiempo de hacerlo. Y se agobia, y me acuerdo, y hago una referencia mucho a mi compañero psicólogo, le ponía 5 cosas así y decía, le decía, pero si tienes 5 meses para hacerlo, planifica, trabaja. Ahora no, ahora ya dice, no, ahora tengo un rato, ahora esto, hago lo otro, se va gestionando muy bien, pero al principio se agobiaba mucho. Y es importante esto, esta cosa para conocernos a nosotros. Si nos agobiamos, si no nos agobiamos, que nos digan las cosas de una forma. Y luego una vez que las tengamos, qué hacer o cómo hacerlo para quitarnos esta parte, ¿no? Vale.
Luego tienes que valorar cuánto, tanto por ciento te conoces. Habrá gente que piense que se conoce a un 100%. Yo pienso que no, yo pienso que me conozco bastante bien, cada vez me conozco mejor, pero no es así. Eso no quita que hagas cosas que a otra gente le puedan no gustar. O sea, si yo mañana, porque, como he dicho antes, no tengo filtro, una persona, como un ejemplo voy a poner tonto, el otro día estábamos en una fiesta de un colegio y había un coche mal aparcado y le dije a la persona, oye, tienes el coche mal aparcado y por tu irresponsabilidad le tienes ya mal aparcado, no podemos entrar con el coche a soltar cosas y las tenemos que traer de la mano de otro lado. Sí, sí, lo he pensado y me he dado cuenta que estaba ahí igual. La segunda vez le dije, oye, dice, sí, sí, lo he pensado. Digo, sí, lo has pensado, pero ya media hora y no lo has movido y nos sigue complicando la vida, ¿no? Entonces, hay gente que se hubiera callado, yo mi falta de filtro es decirlo. Y es decir, oye, yo no lo estoy haciendo mal, eres tú la que has aparcado mal. Y a lo mejor la gente se puede ofender. Y a lo mejor alguien te dirá, joder, pero es que al final te va echando enemigos. No, enemigos. ¿Por qué? Porque está aparcada en un vado que no puede aparcar y nos está imposibilitando al resto, está trabajando mal. Quien lo hace mal es ella. Que la sociedad prima al que lo hace mal y no al que lo hace bien. Pues yo tendré que tomar la decisión de decir, o no vuelvo a decirlo, o asumo las consecuencias de que esta persona me va a hablar en la vida, ¿no? Pero eso no significa que cuando hagas las cosas no te vayan bien o mal, no te conozcas, sino tú sabes cómo eres. Y hay gente que dice, yo no valgo para esto, y no valgo para lo otro, estas son mis incapacidades, estas son mis pocas capacidades. ¿Y por qué es importante conocernos? Porque podemos formarnos. Porque si algo tiene el ser humano, es que de un tiempo a otro podemos cambiar, ¿no? Hay gente que en la terapia ha empezado a trabajar desde el mindfulness, o ha empezado a trabajar desde las narrativas, ha empezado a trabajar desde el sistémico, ha empezado a trabajar desde la disciplina positiva y cuando han estado 4 meses, 5 o un año trabajando, han cambiado hasta su forma de hablar, han cambiado hasta su forma de expresarse al resto. Porque este tipo de terapia o de trabajo te hace que tú cambies para el resto. Pero tienes que hacer un trabajo propio tuyo. Entonces, yo no me veo de esta forma. No, tú no lo has hecho. Yo siempre digo el mismo ejemplo. Tirar un penalti es muy fácil, es acercarte al balón, pegarle una patada. Tirarle como Cristiano Ronaldo o como Messi, como otros jugadores, conlleva entrenar, entrenar, entrenar y no con eso vamos a tener las mismas destrezas para ganarlos. Pero ya yo sé que si no entreno no voy a llegar a esa destreza. Entonces tenemos que aprender a que nos debemos de saber cuánto nos conocemos, cuánto hemos llegado a saber cómo llegar a un sitio o llegar a otro metafóricamente de estudio, para poder conseguir cosas, ¿no? Yo creo que con 18 años yo no era trabajador social, con 23 años sí que era trabajador social, pero no era el trabajador social que soy ahora. Y el tiempo me ha ido dando muchas herramientas que ahora conozco y que antes no sabía. Y el tiempo me ha hecho poner en trabajo a prueba cosas que a lo mejor tenía dentro y que nunca lo hubiera hecho. Y si hubiera trabajado en otros sitios, nunca lo hubiera hecho. El hecho de ponerme aquí a hablar delante de una cámara, delante de un ordenador y estar una hora y pico hablando, con 18 años mejor hubiera pensado que no valía para hacerlo. Pero un día me puse y así. Luego hubo el ponerme al frente de una entidad, muchísima gente me decía, tú tienes mucha capacidad para dirigir. Tú eres una persona que ves más allá y a la hora de dirigir y otra cosa no tiene. Y yo tengo compañeras y compañeros que tienen otro tipo de destreza y si aprovechamos esa destreza que tienen ellos para poder avanzar en su trabajo, ¿no? Entonces, aprender cuánto, tanto por ciento te conoces, cuánto realmente sabes si serías capaz de hacerlo, para saber cuánto te falta por conocer. Y como te he dicho, las formaciones nos ayudan. Hay muchas formaciones, si buscas por internet, cómo conocerse a uno mismo, ¿no? Hay formaciones, hay cosas que se pueden trabajar y hay evoluciones para llegar a este tipo de trabajo, ¿no? Que me enrollo. Mis traumas y yo, mis límites y yo. También es importante saber los límites que tenemos, ¿no? Había un amigo mío que decía que él no podía trabajar con personas migrantes, ¿no? Pues porque no se sentía cómodo, ¿no? A mí al principio me costó mucho trabajar con personas mayores y explico el por qué. Porque yo cuando hice las prácticas le hice una residencia de mayores que estuve 5 semanas y en esas 5 semanas se murieron unas 8 personas que no era por mí, que se tenían que morir.
Pero qué casualidad que 4 de ellas, casualidad, que dio la circunstancia que 4 de ellas, yo había hecho una entrevista con ellas el lunes y luego el jueves fallecían, mejor. O había hecho una entrevista un lunes y 2 semanas después fallecían, ¿no? Con lo cual, aun haciendo las prácticas y siendo un sitio donde no estaba conociendo, me di cuenta que el hecho de hacer la entrevista con ellos ya me había enganchado emocionalmente a ellos y cuando ellos fallecían, a mí me estaba afectando. Entonces, trabajar con mayores me era complicado y ahora trabajo mucho con mayores y ya voy aceptando, es más, trabajo tanto con mayores como en una vivienda de mayores, ¿no? Y voy aceptando esa parte, ¿no? Para mí era mucho más fácil, por ejemplo, trabajar con personas en exclusión social, porque era como que había un avance. Yo era capaz de entender que una persona no estaba en un punto concreto para salir de su situación de exclusión y seguir toda la vida estando en la cárcel porque no decidía dejar de delinquir. Pero, por ejemplo, me costaba también mucho trabajar con la discapacidad porque veía que no se puede evolucionar. O sea, si dentro de la exclusión social tú luchas para que la persona cambie sus circunstancias sociales y personales y avance. A veces en las enfermedades lo único que trabajas es para que tenga mejor calidad de vida y no vaya a peor. Y a mí eso a veces también me costaba. Ahora ya no, ya he ido madurando, he ido trabajando, he ido formándome y me he ido dando cuenta de que eran mis propios traumas, mis propios límites que yo me marcaba, ¿no? Y cuando se ha dado la circunstancia de tener que trabajar con ellos, me he dado cuenta que tengo que desarrollar otras destrezas, que tengo que desarrollar otros conocimientos y una vez que lo he desarrollado, han desaparecido mis traumas y mis límites. Pero seguro que hay gente que dice, yo no puedo trabajar con este colectivo porque me pasó algo. Yo no puedo trabajar con esto por tal. Yo no puedo trabajar con... Entonces cada uno sabrá cuáles son sus traumas, como yo digo, y cuáles son sus límites. Y eso es parte también de conocerlo. Y hay que hacerlo en el DAFO. Es decir, yo no puedo trabajar, por ejemplo, con un colectivo de personas de cultura gitana porque de pequeño viví mucho con ellos y tuve muchos problemas con ellos y ahora mismo pues no me siento cómodo. Entonces, no tengo la capacidad de poder abrirme como me puedo abrir con una persona migrada o con una persona que ha sido maltratada o con una persona que viene una chabola, ¿no? Es decir, ese límite yo estaría como nervioso. Entonces, si estoy nervioso, no estoy receptivo, no estoy empático y no estoy en el modo de escucha activa. Con lo cual, yo me estoy dando cuenta de que no voy a poder ayudar con la misma fuerza. Limitaremos esos trabajos que hagamos porque tengo mis traumas, como he dicho, y tengo mis límites. Y esos tenemos que aprenderlos. No sé ni cuánto tiempo llevamos de ponencia, pero ya estamos en una hora. Mi ego, tu ego. En mi libro de la terapia de los 45 axiomas sobre el trabajo social, hablo sobre el ego y lo dejo claro, ¿no? Es decir, el ego no es malo, el ego es bueno, el ego nos mantiene la autoestima, lo malo es tener un ego desorbitado que no corresponde con la realidad. Es decir, es saber que Cristiano Ronaldo o Messi eran los dos mejores jugadores del mundo durante 4 años, no es ego, es que lo eran. Pero imaginaros que porque queramos que el ego esté bajo, decimos, no, no lo sois. Pues no tienen el talante que tenía, no tenían el deporte que tenía. O sea, Messi cuando cogía el balón y se ponía a desbordar a todos los jugadores es porque confiaba en él. Pues decir, tengo capacidad de confiar en mí porque tengo algo para hacerlo. Y yo, si hubiera hecho eso, hubiera dicho, sí, sí, tengo el ego muy alto, pero lo que no tengo es capacidad de hacerlo. Entonces, tengo que tener en cuenta de que el ego hay que aprender a tenerlo, hay que saber dónde tenemos que tener y que no se nos puede descontrolar. No podemos pensar que, como decía Emilio Duró, que no sé de quién es la frase, pero yo se escucha a Emilio Duró, no hay cosa peor que un tonto motivado. Entonces, cuidado con esas personas que piensan que pueden hacer todo, que es malo, pero cuidado con aquellas personas que piensan que no pueden hacer nada. Ego en mitad, ni puedo hacer todo, ni puedo hacer nada. En mitad es donde tengo que estar. Y ahí es donde está la autoestima, en controlar ese ego sabiendo qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer, cuáles son mis límites y sobre todo pensando en que, aunque las pueda hacer, puede ser que un día pueda cagarla. Entonces poner las precauciones para poder hacerlo bien. Y eso también es importante. Mantener ese ego, mi ego y tu ego. Cuando hablo de mi ego y tu ego es porque nuestro ego también se va fortaleciendo con las personas que tenemos alrededor. Si una persona ahora mismo, vienen 20 personas y nos dicen que somos muy malos haciendo algo y todos nos dicen que lo hacemos mal, baja nuestro ego. Cuando una persona viene y nos dice que todo lo hacemos bien, sube nuestro ego. Y lo suyo es que nos digan qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal. Y nos lo digan para que las que hagamos bien sigamos haciéndolas y las que hagamos mal
pongamos remedio para poder avanzar y quitarnos del medio, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. La experiencia es una gran aliada. Había gente que, en este caso me acuerdo de graduada, que decía, no tengo experiencia. Bueno, no tienes experiencia en un puesto de trabajo social, pero tienes tu propia experiencia. Tienes tu propia experiencia vital. Cuando eras pequeña, los problemas que has ido pasando, las cosas como has ido solucionando, qué situaciones has tenido problemáticas y has solventado. Has estudiado una carrera, has estado 4 años yendo a clase, 4 años cogiendo apuntes, 4 años estudiando y 4 años esforzándote para sacar las notas, para sacar la carrera. Por no decir, has terminado la carrera. No tienes experiencia de esa carrera en cuanto a lo laboral, pero tienes una experiencia de haber cogido de los libros, que te falta otro tipo de experiencia, pero ya tienes una. Y cuando hablo de esa experiencia es decir, ¿qué me ha pasado también en mi vida? Porque hay gente que ha vivido entornos muy complicados, pero ha habido gente que ha sido voluntaria o ha habido en contacto con otro tipo de problemas de gente y ha podido ayudarlo y ha sido resolutiva. En mi caso, yo estaba trabajando cuando estudié la carrera. Entonces yo cuando terminé dije, cuando fui, venga, la experiencia, ¿tú no tienes experiencia? Bueno, claro que no, tienes razón, no tengo ahí, pero llevo 20 años trabajando en una empresa, tengo la experiencia de soportar al jefe, hago lo que me dice el jefe, no me han despedido, entonces aquí es verdad que no tengo experiencia de trabajo social, pero tengo experiencia de haber trabajado en otros lugares que a lo mejor eran peores que este sitio y he aguantado. De ti depende que me des la oportunidad para que yo demuestre, además de que puedo aguantar, que puedo avanzar, que además hablaba del trabajo social, que es la profesión que ahora mismo defiendo. Entonces, conocer nuestra experiencia, no pensar que no tenemos experiencia, la tenemos y tenemos mucha. Y hay mucha gente que tiene mucha experiencia de muchos sitios, ¿no? Entonces, aprovecharla. Y es, como pongo ahí, es nuestra gran aliada para poder avanzar. Recordar que eres único, que no eres copia, que en muchas cosas serás igual a otra persona, pero en muchas otras cosas no serás igual a nadie. Eres único, no existen dos personas iguales. Y mis capacidades no son tus capacidades. Y mis discapacidades, entendidas como las que no tengo capacidades, no son las tuyas. Entonces, tienes que conocerte a ti y saber en qué eres único, en qué puedes aportar. Seguro que llegamos a un grupo y cada uno tiene una forma de ser diferente y cada uno aporta algo. Lo que tenemos claro es que no dejemos tirar el penalti el que menos fuerza tiene y no pongamos de portero al que no llega a tocar el larguero, porque se las colan por encima, ¿no? Seamos capaces de encontrar cuáles son las capacidades de cada uno y a partir de ahí hacerlo. Y eso es muy importante, conocerlo. Y sobre todo confiar en que tú tienes unas capacidades que tienes que descubrirlas y que tienes que tirar para adelante. El hecho de ser ya único nos conlleva que al ser diferente de otros habrá en cosas que seremos mejores y en cosas que seremos peores. Lejos de que es verdad que hay gente que siempre piensa que todo le va a salir mal. Y esa persona, pues a veces es un poquito cansina, pero seguro que hay cosas que hace que está bastante bien, ¿no? Y eso es la forma también de conocernos. Y es interesante ver que nosotros esas capacidades podemos llevarlas a cabo para mejorar el entorno que tenemos. Y siempre se harán desde conocernos a nosotros mismos. Y a lo mejor hay capacidades que tú piensas que no valen para nada y en un momento clave valen para un montón. Yo me acuerdo siempre cuando hablo de este tipo de cosas, es una película, ¿vale? Pero la película de... Ay, es que no me acuerdo. Vale, de estas de humor americano que tienen que jugar a un videojuego y eran tres o cuatro, que uno es el presidente de los Estados Unidos y siempre estaban jugando a los videojuegos. Y viene algo como un videojuego y tienen que jugar a los videojuegos para poder luchar y poder vencer, ¿no? A un robot o a alguien que viene del exterior, ¿no? Y bueno, pues nunca sabemos en el momento clave qué persona necesitamos con esa experiencia que tiene para poder avanzar. Y a lo mejor ese somos nosotros. Así que aprende a que eres único, conoces tus fortalezas y tus debilidades. Ojo, la diferencia, por ejemplo, muchas veces de un humano a otro también tiene que ver con la, digamos, no terquedad o proactividad, es el que lo quiere hacer, ¿no? Si yo soy los que dicen que tenemos un cerebro, el cerebro casi todos igual, y cada uno lo llena de una información diferente. Un ejemplo, yo soy un anegado para los videojuegos, porque cuando llevo 3 minutos jugando al videojuego, me pongo nervioso, me atoro, no me gusta. Entonces, cuando me dicen, ¿te gusta el videojuego? Me gustaría aprender a jugar al videojuego, porque yo veo a la gente que disfruta un montón, pero yo me atoro. Entonces, hay algunos juegos que sí, pero generalmente no. A mí
llega un momento en que me agobia. Pero en cambio otras cosas pues me encantan y ya está, y disfruto y no pasa una cosa con otra, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que también tener en cuenta. Tu yo interior tienes que cuidarlo. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos que no valemos para algo? O que no somos, que somos menos que otra persona. O nos comparamos con otra persona nosotros mismos. O empezamos a ver, joder, macho, qué suerte ese que tiene una cosa que tiene y yo no tengo. Claro, es que a ese le pasa una cosa. Claro, es que... Y no empezamos a reconocer nuestras propias capacidades, que he dicho que somos únicos, pero tenemos que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida? Esto es muchas veces la gente no sabe cómo se cuida. Pues se cuida con aceptar quién somos nosotros, dónde estamos. Si la situación en la que estamos podemos cambiarla o no podemos cambiarla. Si la situación en la que estamos no podemos cambiarla y no nos podemos cambiar nosotros, aprender a decir, pues esto es lo que hay y voy a disfrutar. ¿Qué es lo que podemos cambiar? Que yo mañana salga así, estilo Daniel, con las orejas así, por lo único que puedo hacer es operármelas para ponérmelas así. Pero hay veces que el físico que nos ha tocado es el que nos ha tocado y tenemos que entender nosotros. A partir de ahí, debemos de querernos a nosotros, decir, esto es lo que hay, ¿vale? Y nadie lo va a cambiar y nadie me va a hacer daño. Así que tengo que empezar a quererme a mí mismo. Saber que lo que tengo dentro es único y que puedo sacarlo fuera. Y ir trabajando para que esto, a veces es complejo, tenemos una ponencia de una hora solo, ¿no? Esto solo daría para estar con distintas cositas para trabajarlo. Por ejemplo, una de las cosas que digo yo mucho es que nos hablemos a nosotros bien, ¿no? Si nosotros cada vez que nos veíamos al espejo decimos, joder, macho, qué feo eres, qué mal te sienta esto, o ante todo, pues claro, si nosotros nos hablamos mal a nosotros, empezamos a pensar que somos malos, pero si nosotros empezamos a hablarnos bien, oh, hay que ver el vestirme tan feo que bien me queda, ¿no? Hay que ver que vaya a ser el alma, es decir, cuando nos empezamos a verlo, nuestra autoestima va creciendo y nosotros nos vamos creando. Y solo es cambiar el hablar de nosotros en positivo o en negativo. No hemos hecho nada más. Cambiar nuestra forma de hablar. Pensar y decir, sí, soy el más torpe del fútbol, pero soy así y tengo otras destrezas. ¿Y qué voy a hacerlo? Pues voy a intentar entrenar, voy a intentar poner mucho esfuerzo para llegar a ser mejor todavía. Pero esa es mi debilidad, ese es mi problema y esa es una cosa que tengo que trabajar. Entonces ese yo interior también conlleva por la mañana levantarme y decirlo, eres la peor persona del mundo, mirándote al espejo. Eres, pero lo que voy a hacer hoy es por ti. Da igual lo que veamos al otro del espejo. Decir, el día de hoy se va a vivir por ti. Y cuando termines el día, y esto lo he aprendido con un libro y con los mensajes de Juan Ramón Amores, que es un alcalde, es el alcalde de La Roda, y es una persona que tiene ELA, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Y dice que cuando termina el día, se siente feliz por haber vivido ese día. ¿Vale? Es una persona que tiene... todos tenemos condena de muerte, ¿vale? Porque todos vamos a morir. Pero quizás cuando ves que es una persona con una enfermedad complicada o difícil, o con un pronóstico que te dicen en 2 años estás muerto, como que cada día que pasa le termina y salta, hoy qué tal es el día, dice, pues una mierda de día, pero lo he vivido, le he terminado. ¿Qué más puedo pedir? Ha habido cosas malas, pero también ha habido cosas buenas. Entonces, esa parte de tu yo interior tienes que cuidarlo, pasa por ese tipo de mensajes. Y no por unos mensajes que son absurdos, es porque nosotros poco a poco, según nos lo vamos diciendo, nos lo vamos creyendo y nos vamos convenciendo. Y es necesario poder trabajar esa parte, ¿no? Del yo interior. Trabajar las emociones versus los sentimientos. Tenemos que tener claro que los sentimientos, depende con quién hables, son unos, yo voy a cogerme los básicos, que son la alegría, la tristeza, el asco, el miedo, el susto y la ira. El susto nunca se había metido, pero últimamente mete mucho el susto, ya está. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una respuesta biológica a algo que nos pasa. De pronto pasa algo que nos alegra, gana el Madrid la Copa de Europa. ¡Guau! ¿Ves? Sale una euforia de dentro, no es interpretación, es una emoción que es la alegría. ¿Por qué se saben que son emociones básicas? Porque estas 6 emociones las tienen los niños pequeños sin tener cultura, sin haber aprendido nada. Un niño con 3 meses, si le haces una mueca, se arregla y se pone contento o si está feliz. Pero si se va a su madre, se pone triste. ¿Vale? Si le dan algo que no le gusta, le da qué asco. Si se siente solo, llora porque tiene miedo. Si ve algo que no le gusta, se asusta. Y cuando tiene mucha hambre, entra en ira.
¿vale? Entonces estas emociones las tenemos todos. Son 6 emociones: alegría, tristeza, asco, miedo, susto e ira. Y si has visto la película de, ¿cómo es? In Out o algo así es, bueno, o In Out, no sé, bueno, hablan de 5, faltaría el susto, pero bueno, la alegría es amarilla, la tristeza es así azul oscuro, el asco es verde, el miedo creo que era, no, la ira era roja y el miedo, no me acuerdo ahora cómo era el miedo, pero bueno, tenía otro color diferente. Y luego están los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Cuando nos pasan cosas y las interpretamos con nuestra cultura. Por ejemplo, cuando fallece una persona en algunas culturas, están contentos porque ha muerto, porque va al cielo. En otras culturas están tristes porque no la van a poder ver en la vida. Esos serían los sentimientos. O sea, es cuando ya metemos toda la parte de la cultura. Porque debemos de conocerlos para saber nuestro yo interior, qué nos da alegría, qué nos da tristeza, qué nos da asco, qué nos da miedo, qué nos asusta, qué nos produce la ira, intentar trabajar para que nos produzca la menos ira. O sea, estas 6 emociones nos protegen, ¿no? Y la ira quizás es la que menos, la que tenemos, supuestamente tenemos que controlar, pero la ira es la que sacamos a veces cuando nos agreden y nos defendemos gracias a la ira. No lo veáis como que, no, no, es la forma de defendernos, ¿no? Es sacar, nos ataca un león y, bueno, león no, vale, león es mucho, ¿no? Pero nos ataca alguien, intentamos. La película es al revés, el miedo es morado. Muchas gracias, Tito Game. ¿Cómo se nota que estás tú por ahí, está viendo esto? Sí, sí, es verdad, el miedo es morado. Por eso, pues los sentimientos es esa interpretación de esos sentimientos que hacemos diariamente, ¿no? Entonces, tenemos que conocer sobre todo qué sentimientos nos producen las cosas. Si vemos a una persona nos da un sentimiento, si vemos a otra nos da otro sentimiento, y tenemos que ir conociéndolos, ir viendo, decir, uy, porque hoy estoy triste, porque me ha pasado esto, ¿por qué me ha pasado esto? Es decir, ir conociéndonos diariamente, como digo, poco a poco para avanzar en este conocernos a nosotros, en este viaje de conocernos cada vez más nosotros y mirarnos, no tener miedo de mirarnos hacia adentro, mirar lo que estamos viendo, lo que estamos funcionando, lo que nos está pasando. Y hay gente que trabajaba en gabinete que cuando han hecho este viaje han decidido divorciarse. Porque estaban muy tristes, estaban muy contentos y esto. Y luego, 3, 4 meses después o un año, ves a los dos súper contentos, tanto uno como otro, y se llevan bien, pero se han dado cuenta de que, bueno, pues tenían cosas que no estaban encontrando y el encontrarse se dan cuenta, no, tengo que cambiar porque es así, ¿vale? Y nada, con esto hemos llegado al fin. No sé si alguno o alguna tiene alguna pregunta, sobre todo que quién está pegando voces por ahí, son los compañeros de Mauro que yo digo. Y bueno, hemos llegado al fin de la ponencia y no sé si digo que si alguno o alguna tiene alguna pregunta. Tito, no sé si te ha gustado o ha estado mucho viendo la ponencia, pero bueno, esta era la idea de hoy. Podemos conocernos mejor a nosotros, podemos parar a conocer cuáles son nuestros sentimientos, nuestras emociones. Podemos hacer un DAFO para saber cuáles son nuestras potencialidades, nuestras debilidades. Podemos conocer desde la ventana de Johari cómo nos ve la gente, que eso es muy importante, cómo nos ve la gente. Porque hay gente que vemos solo para irnos de fiesta con él. Y hay gente que le vemos porque podemos confiar en él. Entonces, todas esas cosas podemos ir conocerla, ver cuál es mi bagaje, cuál es mi experiencia, ¿no? Te lo curras bien. Sí, está muy bien, interesante. Pues me alegro un montón que te guste y bueno, que hayas disfrutado y que, si ya sabes, podéis utilizarlo mejor, mejor todavía, ¿no? Luego se quedará aquí siempre en Twitch para que la gente la pueda ver. Y ahora simplemente voy a hacer un corte inciso ya que ha terminado la ponencia. Bueno, la corto luego después. Voy a hacer un cambio de escena. Lo siento, un nuevo vuelvo.